No voy a golpear la mesa. Hola, te habla Ricardo Torres, profesor y asesor en planeación estratégica y financiera, para presentarte este video educativo, terminación del ciclo contable, en el que te mostraré las actividades que tienen lugar al finalizar el periodo contable. El objetivo general es presentar las actividades que tienen lugar al finalizar el periodo contable, las cuales permiten determinar razonablemente la utilidad del ejercicio y la situación financiera de la entidad. Veamos los objetivos específicos. Conocer el proceso contable de manera integrada, diferenciar la contabilidad de causación de la contabilidad de caja, definir y clasificar los asientos de ajuste que se deben realizar al finalizar el periodo contable, preparar el cierre de cuentas del periodo con los asientos de cierre, determinar la utilidad del ejercicio y los impuestos de renta a cargo del ente económico, comprender el proceso de preparación y análisis de la hoja de trabajo. Veamos ahora la clasificación de los ajustes. Para estudiar el tratamiento contable de los ajustes y medir su impacto sobre los estados financieros, se clasificarán de la siguiente forma. 1. Ingresos y gastos acumulados, causados no pagados. 2. Ingresos y gastos diferidos, pagados por anticipado. 3. Depreciaciones y amortizaciones. Y 4. Corrección de errores y omisiones. Periodo contable y preparación de estados financieros. Una vez registrados cronológicamente en los libros de contabilidad todos los hechos económicos efectuados por la empresa a lo largo de un periodo contable, al finalizar este periodo se inicia el proceso de ajuste, de cierre de cuentas, el cierre de las cuentas de resultados y la preparación de los estados financieros. Este proceso, que consiste básicamente en determinar de la forma más razonable posible la utilidad del ejercicio y la situación económica de la organización, se conoce como terminación del ciclo contable. Con el fin de determinar razonablemente la utilidad o pérdida correspondiente a un periodo contable, el ente económico debe asociar con los ingresos devengados en cada periodo los costos y gastos incurridos para producir tales ingresos mediante el ingreso o el registro simultáneo de unos y otros en la cuenta de resultados, lo que comúnmente yo les he dicho a ustedes que es enfrentar los ingresos con los costos y los gastos, y la diferencia puede ser una utilidad o una pérdida. Seguimos con la asociación de ingresos y gastos según el periodo contable. La mayoría de los gastos, en especial aquellos que implican desembolsos en efectivo, son fácilmente identificables y asociables a los ingresos correspondientes al periodo. Por ejemplo, los gastos de personal, los arrendamientos y los servicios públicos pagados en un mes deben considerarse en gastos del mismo mes, con el fin de que de deducirlos de los ingresos obtenidos durante ese mismo lapso y determinar así la utilidad o pérdida del periodo. Sin embargo, existen otros costos y gastos cuya identificación con sus respectivos ingresos resulta más compleja, por provenir de transacciones efectuadas en periodos contables distintos al corriente o del corriente. Por ejemplo, el gasto por depreciación de un vehículo debe cargarse no solo para el año de compra, sino para todos los años de la vida útil del activo. Algunos gastos ocurridos en el periodo corriente, pero cuyo pago no ha sido cubierto al final del mismo, deben considerarse en gastos del periodo, independientemente del momento en que se efectúe el pago. Por ejemplo, si al final de un mes no se ha cancelado el arrendamiento, este deberá asociarse con los ingresos realizados durante ese mes, sin importar que se paguen en el siguiente. Es decir, si en el mes de marzo si termina el mes de marzo y no hemos pagado arrendamiento del mes de marzo, que se cancelarán en el mes de abril, esos corresponden al mes de marzo, así sean pagados en el mes de abril. Si en un periodo contable se logran asociar adecuadamente, es decir, enfrentar los ingresos y los costos y los gastos con los ingresos de la empresa, con sus respectivos costos y gastos, como ya lo dije, la utilidad o pérdida
Así calculada se considerará más ajustada a la realidad. Si una partida no se puede asociar con un ingreso, costo o gasto correlativo y se concluye que no generaría beneficios o sacrificios económicos en otros periodos, debe registrarse en las cuentas de resultados para el periodo corriente, es decir, para el periodo actual. La contabilidad de causación. Vamos a ver la diferencia entre contabilidad de causación y contabilidad de caja. La contabilidad de causación o por acumulación estipula que los hechos económicos deben reconocerse en el periodo en el cual se relacionan o se realicen y no solo cuando se reciba o pague el efectivo o su equivalente. Esto es como las palabras claves relacionadas con la contabilidad de causación. Los hechos económicos deben reconocerse en el periodo en el cual se realicen. La contabilidad de caja solo considera como ingresos del periodo las ventas y los servicios prestados al contado y como costos y gastos los desembolsos realmente efectuados por la empresa durante ese periodo. En la actualidad la contabilidad de caja no tiene aceptación. Solo se permite llevar la contabilidad por el sistema de causación. Según la norma de reconocimiento de ingresos, para que un ingreso generado por la venta de bienes pueda reconocerse en la cuenta de resultados se requiere lo siguiente. 1. Que la venta constituya una operación de intercambio definitivo. Es una operación de intercambio donde se entrega un bien o un servicio a cambio de un pago de dinero. 2. Que el vendedor haya transferido al comprador los riesgos y beneficios esencialmente identificados con la propiedad o posesión del bien y no retenga facultades de administración o restricción del uso o aprovechamiento del mismo. Es decir, que el vendedor entrega al comprador el bien o el servicio con todos los atributos que corresponden a ese bien o ese servicio. Que no exista incertidumbre sobre el valor de la contraprestación originada de la venta y se conozca y se registre el costo que ha de implicar la venta para el vendedor. Es decir, que el vendedor debe conocer los costos y la utilidad para poder tener en cuenta el precio de venta del producto. 4. Que se constituya una adecuada provisión para los costos o recargos que iba a sufragar el vendedor, con el fin de recaudar el valor de la venta con base en estimaciones definidas y razonables. 5. Que se constituya una adecuada provisión para las probables devaluaciones o devoluciones de mercancías o reclamos de garantías, con base en pronósticos definidos y razonables. Es decir, cuando el vendedor recibe una devolución, lógicamente va a tener una pérdida porque va a tener un menor valor por el uso que ya haya podido tener ese bien o ese servicio, sobre todo el tema de los bienes, porque implica gastos adicionales de transporte, de fletes, etc. 6. Si el recaudo del valor de la venta es incierto y no es posible estimar razonablemente las pérdidas en cobro, la utilidad bruta correspondiente se difiere para reconocerla como ingreso en la medida en que se hagan los recaudos respectivos. 6. Según la norma de reconocimiento de ingresos por la prestación de servicios, para que un ingreso generado por la prestación de un servicio pueda reconocerse en las cuentas de resultado, es preciso que 1. El servicio se haya prestado en forma cabal y satisfactoria. 2. Que no exista incertidumbre sobre el monto en que se ha de recibir por la prestación del servicio y se reconozcan los costos que ocasionará esa prestación. 3. Al tratarse de servicios continuados sobre un proyecto o contrato, el valor de los mismos se cuantifique según el grado de avance, si ello es procedente, y en caso contrario se reconozca el ingreso con base en proyectos o contratos terminados. 4. En caso de contratos a largo plazo, se constituyan provisiones para pérdidas futuras previstas tan pronto como sean determinables. Asientos de ajuste. Los hechos económicos deben documentarse mediante soportes de origen interno o externo,
debidamente fechados y autorizados por quienes intervengan en ellos o los elaboren. La mayoría de estos hechos económicos están soportados por documentos de origen externo como recibos de caja, facturas, comprobantes de consignación, comprobantes de nómina. Los soportes deben adjuntarse a los respectivos comprobantes de contabilidad, conservarse y archivarse en orden cronológico de manera que sea posible su verificación. El registro de estos hechos económicos en los libros de contabilidad representa la mayor actividad contable durante un periodo y se conoce como asientos ordinarios. Existen algunas transacciones que no solo afectan el periodo en que se realizan, sino que también tienen impacto en periodos posteriores. A esto se le denominan transacciones del periodo que impactan periodos posteriores, es decir, el arrendamiento por pagar que se causó en el mes de marzo y terminó el mes y no se pagó, impacta el periodo siguiente, que es el mes de abril, pero su contabilización corresponde o se tienen que enfrentar a los ingresos recibidos en el mes de marzo. Por ejemplo, cuando la empresa desembolsa determinada suma de dinero para tomar un seguro, la aseguradora debe emitir un comprobante de pago que sirve de soporte para que la empresa prepare su respectivo comprobante de contabilidad y se registre posteriormente en los libros mediante asientos ordinarios. Entonces, estos registros que se deben preparar al final de cada mes se conocen con el nombre de asientos de ajuste y tienen los siguientes objetivos: cumplir la norma técnica de asignación, registrar los hechos económicos realizados que no se hayan reconocido, corregir los asientos incorrectos, reconocer e incorporar las omisiones a que haya tenido lugar. Los asientos de ajuste permiten reconocer en los libros de contabilidad los ingresos realizados y pendientes de cobro, los gastos causados y pendientes de pago, la causación de los gastos pagados por anticipado que afectan el periodo corriente, los ingresos recibidos por anticipado, los gastos por depreciación y otros eventos no reconocidos al final del periodo contable. A su vez, estos asientos actualizan los saldos de las diferentes cuentas y permiten preparar los estados financieros más ajustados a la realidad económica de la organización. Si la empresa no realiza los asientos de ajuste, la utilidad del periodo aparecería sobreestimada o subestimada, es decir, por mayor valor o por menor valor, y los saldos de las cuentas del balance y demás estados financieros se presentarían sobrevaluados o subvalorados, por menor o por mayor valor. Transacciones que requieren ajustes. Algunos hechos económicos no solo afectan el periodo en el cual tiene lugar, sino periodos posteriores. Lo mismo sucede con los anticipos recibidos por la empresa para prestar servicios futuros. Estos se deben convertir en ingresos a medida que se presta el servicio o se realiza la venta. Ejemplos de otros hechos económicos que requieren ajustes contables periódicos tenemos los siguientes: los gastos incurridos por el ente económico que al finalizar el mes no han sido cubiertos ni reconocidos. Estos deben considerarse en gastos del mes, sin importar cuándo se paguen. Por ejemplo, si la empresa al final de determinado mes no ha cancelado el arrendamiento, debe por medio de un asiento de ajuste reconocerlos como gasto del respectivo mes, independientemente de la fecha de pago. El ejemplo que colocaba anteriormente. Si no hemos pagado el arrendamiento del 10 de marzo, se deben reconocer esos gastos en el respectivo mes o en el mes siguiente, en el mes que se pagó, que es en el mes de abril. En el mes se reconocen esos gastos de marzo, pero se pagan en el mes de abril. Los servicios prestados por la empresa durante cierto periodo y no facturados al final del mismo, estos deben reconocerse como ingresos del mes en que se preste el servicio, sin importar la fecha de su cancelación. Transacciones no registradas a la fecha de corte, corrección de errores y omisiones, reconocimiento de gastos financieros y de prestaciones sociales son otros ejemplos de hechos económicos que deben reconocerse al finalizar el periodo contable.
si se quieren medir de forma razonable los resultados operacionales y la situación financiera de la organización. Clasificación de los ajustes, con el propósito de elaborar los estados financieros que reflejen la realidad de la empresa. Se deben llevar a cabo al final de cada periodo contable ajustes a las diferentes cuentas que los constituyen. El objetivo fundamental de estos ajustes es cumplir la norma técnica de asociación, registrar los hechos económicos ejecutados que no se hayan reconocido y corregir los asientos incorrectos. Para estudiar el tratamiento contable de los ajustes y medir su impacto sobre los estados financieros, se clasificarán de la siguiente forma. 1. Ingresos y gastos acumulados causados no pagados. 2. Ingresos y gastos diferidos pagados por anticipado. 3. Depreciaciones y amortizaciones. 4. Corrección de errores y omisiones. Y ahorita entonces vamos a ver los ajustes por ingresos y gastos acumulados y veremos los ingresos acumulados. Por ejemplo, vamos a ver estos ejemplos prácticos. Servicios Contables y Financiera Limitada prestó servicios de asesoría durante el mes de diciembre del año pasado a Industrias Caribe S.A. por valor de 2.500.000. Al 31 de diciembre este monto aún no se ha facturado, ni se ha enviado la respectiva cuenta de cobro. Como los servicios se prestaron durante el mes de diciembre, la empresa debe reconocerlos como ingresos operacionales de ese mes, es decir, del mes de diciembre. La empresa debe reconocerlos como ingresos operacionales de ese mes con el siguiente asiento de ajuste. Al 31 de diciembre entonces va a afectar la cuenta de clientes por los débitos 2.500.000, una cuenta del activo, contra una cuenta de resultados que son ingresos operacionales por 2.500.000 por los créditos. Otro ejemplo. El 15 de agosto del año pasado, Pérez Hermano prestó a uno de sus socios la suma de 2.100.000 pesos a 3 meses y con un interés simple del 24% anual, pagaderos junto con el principal. Si la compañía ajusta sus cuentas y mide resultados cada mes, los asientos contables en forma de diario para registrar el hecho económico y los ajustes al final de cada mes son los siguientes. El 15 de agosto efectúa el siguiente asiento en el diario. Afecta una cuenta del activo de clientes, cuenta por cobrar en este caso socios, 2.100.000 contra una cuenta del activo bancos, 2.100.000. Al finalizar agosto, la empresa debe reconocer los intereses ganados durante el mes, es decir, 15 días, y el cálculo de los intereses correspondientes a los 15 días del mes de agosto. Sería el siguiente, o es el siguiente. Intereses ganados, 2.100.000 por 24%, que son los intereses, por 15 días dividido en 360, eso da 21.000 pesos de intereses. El asiento de ajuste el 31 de agosto queda de la siguiente manera. Una cuenta de ingresos por cobrar intereses de 21.000 pesos contra ingresos no operacionales financieros por 21.000 pesos. Al 30 de septiembre deben reconocerse los intereses ganados por la empresa durante ese mes. Ahí ya son 30 días completos porque es todo el mes. Y el cálculo de intereses se haría de la siguiente forma, o se hace de la siguiente forma. 2.100.000 por 24 por 30 dividido 360 da 42.000. Es el doble. En el caso anterior eran 15 días, en este caso es un mes o 30 días completos, da 42. Y el asiento de ajuste al 30 de septiembre es el siguiente. Ingresos por cobrar intereses por el débito contra ingresos no operacionales financieros por el crédito. Para octubre, con el fin de reconocer los intereses ganados por la empresa durante el mes, se deben realizar el mismo cálculo y el mismo asiento de ajuste para septiembre. Son los mismos 30 días al 24% anual, nos da 42.000 pesos.
y en el diario quedan registrados de la siguiente manera al 31 de octubre. Ingresos por cobrar intereses 42.000 contra una cuenta de ingresos no operacionales por los créditos por 42.000. Si se supone que para el 16 de noviembre el socio cancela la totalidad de la deuda, el asiento para reconocer este hecho económico es el siguiente. Y vamos a mirar primero la parte de los créditos. Contabilizamos unos ingresos por cobrar de intereses inicialmente, primero de 15, luego 42, luego en el siguiente mes de octubre de 42, más 21 da 105. Cuentas por cobrar de socios son 2.100.000 porque lo está pagando. Y unos ingresos operacionales de los últimos 15 días de noviembre que son de 21.000 pesos. Esta vez estamos contabilizando del 1 al 16 de noviembre 21.000 pesos. Eso nos da una suma total de 2.226.000 pesos. Quiere decir que se están recaudando 2.226.000 pesos, que son el capital más los intereses de los 2 millones de pesos, 2.100.000 pesos que fueron prestados al socio. Los asientos de ajuste realizados el 31 de agosto, el 30 de septiembre y el 31 de octubre permiten reconocer los intereses ganados por la empresa en cada uno de los respectivos meses, a pesar de que su valor solo se recibe el 16 de noviembre. Obsérvese que los intereses del mes de noviembre se reconocieron el 16 de noviembre, fecha en la cual se canceló la deuda. Este ajuste bien podría haberse hecho el 30 de noviembre y su efecto sería el mismo. Es decir, los 21.000 pesos se hubieran podido contabilizar el 30 de noviembre y su efecto sigue siendo el mismo. Un modelo general que tipifica esta clase de ajuste tiene la siguiente forma. Se afecta una cuenta de activo y una cuenta de ingresos. Cuenta de activo por los débitos y una cuenta de ingresos por los créditos. Gastos acumulados. Los gastos acumulados son aquellos gastos causados a lo largo del periodo contable, pero no a la fecha de corte. Repito, los gastos acumulados son aquellos gastos causados a lo largo del periodo contable, pero que a la fecha de corte no se han reconocido. La razón para no haberlo hecho, de no haberlo reconocido, al igual que en los ingresos, es que hasta ese momento no se ha enviado la factura o cuenta de cobro correspondiente, o no se ha emitido el respectivo documento y por consiguiente no se han pagado. Estos gastos causados o incurridos deben reconocerse como gastos del periodo, sin importar su fecha de pago. Por ejemplo, la compañía comercial del Diamante Limitada paga 1.600.000 pesos mensuales por concepto de arrendamiento del local donde opera. Al 31 de octubre la empresa, por diferentes circunstancias, no ha cubierto todavía el arrendamiento de ese mes. A pesar de que no ha hecho el respectivo desembolso, debe reconocerlos como gasto del mes de octubre, utilizando para ello el asiente de ajuste que señalamos o que señalo a continuación, para reconocer el gasto por arrendamiento. Al 31 de octubre, contabilizados en el diario, afecta por los débitos la cuenta de gastos operacionales de arrendamiento por 1.600.000 pesos contra costos y gastos por pagar por los créditos por un valor de 1.600.000 pesos. Veamos otro ejemplo. Industrias Levipan, sociedad en comandita por acciones, solicitó un préstamo a 3 meses por 12 millones de pesos a una entidad financiera con interés mensual simple del 2.5%, interés mensual del 2.5%, a pagar con el principal, es decir, el capital o el valor del préstamo. El préstamo fue aprobado y el dinero se entregó el 15 de junio del presente año. El registro en forma de diario del anterior hecho económico es el siguiente. El 15 de junio contabiliza
por débitos en bancos, 12 millones de pesos, contra obligaciones financieras por el pasivo, 12 millones de pesos. La empresa mensualmente debe reconocer el gasto de los intereses ocasionados por la deuda. Al final de cada mes, los asientos de ajuste para registrar el reconocimiento de ese gasto son los siguientes. 30 de junio a manera de diario, gastos no operacionales financieros, 150,000. Costos y gastos por pagar por el crédito, 150,000. ¿Y cómo se hace el cálculo de estos intereses financieros? De la siguiente forma: intereses causados, capital de 12 millones de pesos por los intereses mensuales de 2.5% por los 15 días, dividido en 30 días del mes, eso da unos intereses financieros de 150,000 pesos. Por cada uno de los meses hasta que la deuda se cubra, deben reconocerse los intereses que causa para el mes de julio. El asiento de ajuste es el siguiente. Aquí ya tenemos un mes completo. Si por 15 días son 150, por 30 días pues será el doble, 300,000 pesos. Gastos no operacionales financieros, 300,000 pesos, contra costos y gastos por pagar, 300,000 pesos, que se calculan de la siguiente manera. Para el mes de agosto, intereses causados, el capital de 12 millones de pesos por el interés del 2.5 por un mes, igual 300,000 pesos, que quedan contabilizados de la siguiente manera al 31 de gastos. Por los débitos, gastos no operacionales financieros, 300,000, y por los créditos, costos y gastos por pagar por 300,000. Para el mes de agosto, el cálculo de intereses y el asiento contable son los mismos que se hicieron en el mes de julio, 30 días completos. Ahora, si se supone que el 16 de septiembre la empresa cubre el total de la deuda del capital, es decir, el principal más los intereses, el asiento para registrar el anterior hecho económico es el siguiente. Recordemos que el valor de la obligación es de 12 millones de pesos. Los costos y gastos por pagar fueron 750,000 pesos. Los primeros 15 días y los 2 meses completos, 750. Y los 16 días del mes de septiembre, o los 15 días del mes de septiembre, 150,000. Eso nos da un valor total de 12,900,000 pesos por el valor del préstamo, de los 12 millones de pesos. Entonces, desembolsa 12,900,000 pesos. ¿A través de qué? De la cuenta de caja o bancos. En este caso estamos contabilizando por el de bancos, por bancos. Otro ejemplo de gastos acumulados, vemos la empresa Serviaceo S.A., que incurre en una nómina semanal de 4,550,000 pesos, que se paga los sábados. El 31 de marzo, fecha de corte contable, fue miércoles. Por este mismo hecho, la empresa debe reconocer el gasto causado hasta el día de corte. ¿Sí? La empresa paga los sábados, pero está cogiendo 3 días del mes de marzo hasta el miércoles. Es decir, va a quedar pendiente 4 días. El asiento que le permite reconocer la nómina de la semana correspondiente al mes de marzo es la siguiente. ¿Sí? Veamos primero el cálculo. Vamos a contabilizar los 3 días del mes de marzo, que son 4,500,000 pesos, que es la nómina semanal, pero únicamente son 3 días de marzo, dividido entre 7, que es la semana, da un valor de 1,950,000. Estamos reconociendo los 3 días del mes de marzo y se contabilizan en el diario de la siguiente manera: al 31 de marzo, gastos de personal, sueldos, 1,950,000 pesos por los débitos, y por el crédito en el pasivo, obligaciones laborales, 1,950,000 pesos. El asiento
para registrar el pago de la nómina el sábado 3 de abril es el siguiente. ¿Sí? Los 4 días, esto es por los 3 días y por diferencia estos son los 4 días restantes para completar los 7 días. Tenemos entonces que la contabilización al 3 de abril queda de la siguiente manera en el diario. Gastos de personal, sueldos, 2.600.000, que son los 4 días, y las obligaciones laborales, que son los 3 días que ya calculamos, 4.550.000 por 3 dividido entre 7, y gira por, y el pago lo hace a través de bancos, 4.550.000, y con esto está atendiendo los 7 días de la nómina. Como se puede observar, los trabajadores reciben el sábado 4.500.000, de los cuales 3 días corresponden a marzo y 4 a abril. Mensualmente, las empresas deben reconocer las prestaciones sociales. Para ello utilizan el siguiente asiento de ajuste. Gastos de personal, prestaciones sociales, es una cuenta de estado de resultados por los débitos, por una cuenta del pasivo de obligaciones laborales por los débitos, por el valor que estén contabilizando. Con este asiento de ajuste se reconoce el gasto ocasionado por cada mes por cada una de las prestaciones sociales que se pagarán con posterioridad de acuerdo con lo estipulado por la ley. Es decir, la empresa cada mes va contabilizando las prestaciones sociales y al final, el 31 de diciembre, tiene todas las prestaciones o cesantías consolidadas que las debe contabilizar como cesantías consolidadas por pagar al 31 de diciembre, pero que se van a pagar en el mes de febrero, es decir, se van a llevar al fondo de pensiones. Creo que es el 14, los primeros 14 o 15 días del mes de febrero de cada año. Seguimos con los gastos acumulados. Un modelo general que tipifica los ajustes por concepto de gastos acumulados cuyo pago a la fecha de corte no se haya hecho efectivo es el siguiente. Una cuenta de estado de resultados que llama gastos y otra cuenta del pasivo por el lado de los créditos, es decir, una cuenta de gastos por el activo, por los débitos, y una cuenta del pasivo por los créditos. Hasta aquí la presentación, la primera parte de este video. Y aquí está la fuente de información con la cual les preparé el video. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Les habló Ricardo Torres.